o mencionan, ¿sí? O hacen mención del Espíritu Santo. Así como Mateo capítulo 28 también habla del Espíritu Santo. Bueno, tenemos y este para mí es muy particular este texto de Segunda a los Corintios 13:14, que dice: la gracia del Señor Jesucristo. Ahí hablando el apóstol de esa virtud del Señor Jesús, de Él, el amor de Dios, en este caso del Padre, ¿sí? Esta virtud también del Padre. Y luego tenemos aquí la comunión, esta virtud también, esta acción del Espíritu Santo, dice el apóstol, deseando que sea con todos los cristianos, ¿no? La comunión es una acción, ¿sí? Es un acto personal, es algo que lleva a cabo una persona como tal, una persona. Entonces, este texto es muy interesante porque precisamente habla de esto, de la personalidad del Espíritu Santo. Ahora, fíjense, algunas razones del por qué estudiar este tema. ¿Por qué? Bueno, número uno, porque la Biblia, fíjense, ciertamente la Biblia habla del Espíritu Santo, no solamente habla del Padre, del Hijo, del Verbo, de Cristo, sino también habla del Espíritu Santo. En el primer libro de la Biblia, en Génesis, pues ahí se menciona al Espíritu Santo. Y de igual forma, el último libro de la Biblia habla también del Espíritu Santo, ¿ok? Y del resto de los libros, pues también allí, en la gran mayoría de ellos, se menciona acerca del Espíritu Santo. Entonces, esta es una de las razones del por qué estudiar este tema, porque la Biblia habla de ello. Número dos, otra razón del por qué estudiar este tema. Bueno, porque el Espíritu Santo es igual, fíjense bien, es igual al Padre y al Hijo. Pero ¿qué cosa no es? ¿Qué cosa no es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo no es el Padre ni es el Hijo, ¿ok? Eso es muy, muy, muy importante que lo tengamos presente y lo tengamos también muy claro. Entonces aquí tenemos otra razón del por qué estudiar este tema, porque cuando leemos en la Biblia acerca del Espíritu Santo, no debemos tener en mente a la persona del Padre o a la persona del Hijo. No, porque el Espíritu Santo no es el Padre ni es el Hijo. ¿Ok? Otra razón más, ¿sí? En tercer lugar tenemos aquí otra razón del por qué estudiar este tema acerca del Espíritu Santo. Bueno, porque en las enseñanzas básicas, en las enseñanzas primarias, vamos a decir, los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, como oraba nuestro hermano Álvaro, ¿sí? En las enseñanzas básicas del Evangelio se habla, claro que sí, se habla del Espíritu Santo. Y bueno, necesitamos saber quién es Él, ¿sí? ¿Quién es ese llamado Espíritu Santo? Porque de esta manera, cuando nosotros estemos evangelizando, estamos enseñando el evangelio a las personas, podamos explicarle acerca del Espíritu Santo, acerca de quién es Él, ¿ok? Entonces, esta es otra razón del por qué estudiamos acerca de este tema, porque es fundamental estudiar acerca de este tema. Bueno, porque en las enseñanzas básicas, primarias del Evangelio, que son
esenciales, necesarias, fundamentales, bueno, allí se habla del Espíritu Santo. Tenemos aquí otra razón, número 4, fíjense bien, del por qué, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué estudiar este tema acerca del Espíritu Santo? Bueno, porque hay herejía, hay falsa doctrina con respecto a este tema, bueno, en el mundo religioso, eso existe. Hay falsas doctrinas, hay falsas enseñanzas, hay herejías con respecto, ¿sí? Con respecto a este asunto del Espíritu Santo. Bueno, una doctrina popular es el unicitarismo, y en este caso me refiero al russellismo, bueno, a este grupo religioso conocido como los testigos de Jehová, y también están bueno, la doctrina de Sabelio, el sabelianismo, bueno, tiene que ver con la iglesia pentecostal unitaria. Ahí en Colombia es muy conocida la iglesia pentecostal unitaria de Colombia, ¿ok? Bueno, los testigos y estos pentecostales son unitarios. ¿En qué sentido? Fíjense, ¿en qué sentido? Los russellistas, los testigos de Jehová, ellos son unitarios en el sentido de que solamente hay una persona divina, en este caso Jehová, el Padre. Jesucristo no es divino, aunque reconocen que es una persona, pero no es divino. Es un ser creado, y el Espíritu Santo, en este caso, que es el tema que nos ocupa, el Espíritu Santo para ellos es una fuerza, la fuerza de Jehová, el poder de Jehová, ¿sí? Que tiene, es activa, ¿sí? Dios usa esa fuerza para ejecutar ciertas cosas. Es decir, que para los testigos, fíjense, para los testigos no existe la persona o el ser del Espíritu Santo. Para ellos no existe, ¿ok? Sino que es esto. Esto es una cosa que le llaman fuerza activa, ¿ok? Una influencia activa, una personificación del poder de Jehová. Así ellos describen al Espíritu Santo, pero niegan su existencia personal. Y los unicitarios con respecto a la doctrina del sabelianismo, ¿sí? Los llamados solo Jesús, los del nombre, los de la iglesia pentecostal unitaria, bueno, ellos niegan la existencia del Espíritu Santo y dicen además, fíjense bien, ellos dicen que Jesús es el Espíritu Santo. Fíjense lo que ellos dicen. Ellos dicen que el Hijo es el Espíritu Santo, que hay una sola persona en la deidad, una sola persona, y que esa persona es Jesús, y que Jesús es tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ellos ni siquiera creen como los testigos, ni siquiera enseñan que el Espíritu Santo sea una persona, sino que ellos niegan a y luego enseñan, la doctrina de ellos enseña que el Espíritu Santo es Jesús, o mejor dicho, Jesús es el Espíritu Santo. Jesús cambia de modo, se manifiesta en el Espíritu Santo, ¿ok? Así, ellos enseñan esto. Y número 5, ¿por qué estudiar este tema? ¿Por qué estudiar este tema acerca del Espíritu Santo? ¿Por qué? Bueno, porque hay ignorancia, hay desconocimiento entre algunos hermanos y predicadores. También hay confusión, hay ideas extrañas
entre algunos miembros de la iglesia del Señor, de la iglesia de Cristo. Tienen algunas ideas que no corresponden a las escrituras acerca del Espíritu Santo. Entonces, bueno, esta es otra razón. Pueden haber algunas otras más. Tal vez ustedes tengan algunas en mente, pero esta, en quinto lugar, es otra razón del por qué estudiar este tema acerca del Espíritu Santo. Repito, en quinto lugar, porque hay ignorancia, hay desconocimiento, hay confusión, hay ideas extrañas entre algunos hermanos y predicadores con respecto a este tema del Nuevo Testamento, de la tercera persona de la Trinidad, es decir, el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, fíjense. En este estudio acerca del Espíritu Santo, vamos a tratar dos puntos principales. Vamos a tratar, repito, dos puntos principales. De esto, este va a ser el contenido de este estudio, ¿ok? Hay algunos otros puntos que estudiar acerca del Espíritu Santo. No solamente son estos dos, hay otros, pero en esta ocasión nos vamos a centrar, nos vamos a enfocar en estos dos puntos principales en esta serie de estudios de este tema del Espíritu Santo. El primer punto principal, perdón, el primer punto principal es acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Repito, el primer punto principal que vamos a tratar en este tema, en esta serie de lecciones, es la personalidad del Espíritu Santo. Y el segundo punto principal, el número 2, el segundo punto es acerca de la deidad del Espíritu Santo. Repito, la deidad del Espíritu Santo. Así que bueno, vamos a comenzar hoy con el primer punto principal, pero va a ser la primera parte, estimados hermanos. Hoy no vamos a ver todo, acerca de la personalidad del Espíritu Santo. No, hoy no lo vamos a ver todo. Vamos a ver una primera parte. Muy bien, entonces ahí tenemos el primer punto principal de este tema acerca del Espíritu Santo, la personalidad del Espíritu Santo. ¿Ok? Inciso A. ¿Qué tenemos aquí? Fíjense, inciso A. Cuando se afirma ¿qué cosa? Vamos a verlo ahorita. Cuando se afirma acerca de la personalidad del Espíritu Santo, cuando se afirma eso, cuando se afirma con respecto a esta cuestión, la personalidad del Espíritu Santo, esa es la afirmación, estamos hablando de qué cosa, fíjense. Bueno, estamos hablando acerca de la identidad personal de quién, de la identidad personal de la tercera persona de la Trinidad. Esto es, fíjense, el Espíritu Santo posee rasgos, características, cualidades y atributos de qué cosa? De personalidad. Es decir, el Espíritu Santo que posee. ¿Cuáles son esos rasgos, esas características, esos atributos, esas cualidades de personalidad? De modo tal que por esa razón afirmamos, aseguramos, aseveramos de la personalidad del Espíritu Santo. Bueno, estas cuestiones tienen que ver con que el Espíritu Santo posee moralidad. Él posee autoridad. Él posee inteligencia o racionalidad y posee también emociones. Bueno, estos son los rasgos, las características
esas cualidades, esos atributos de personalidad. Y esto implica, fíjense bien, noten esto, importante, esto implica que Él, es decir, el Espíritu Santo, no es qué cosa, qué no es debido a esto que acabamos de ver, a esto que se afirma, es decir, la personalidad del Espíritu Santo. ¿Qué no es el Espíritu Santo? Bueno, Él no es una fuerza o una influencia impersonal. Bueno, más bien es influencia, ¿verdad? Vamos a, a corregir eso para que pues no quede allí. A ver, ¿dónde estamos? Aquí abajo. Tenemos aquí. Muy bien, aquí está. Fuerza o influencia impersonal. ¿Ok? Ya lo acomodamos aquí. Espero no haberme equivocado en otro lugar al respecto. Muy bien. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué no es el Espíritu Santo debido a lo que se afirma de su personalidad? Bueno, Él no es una fuerza o influencia impersonal, o sea que no es persona. No, no, no. Él es uno, el Espíritu Santo es uno que es ¿qué cosa? Que es exactamente igual que el Padre y el Hijo en tales características, es en esas características. Ese enunciado que está allí, ese postulado que está allí, sombreado en amarillo, no está diciendo que el Espíritu Santo es el Padre y es el Hijo. No. Lo que está diciendo es que el Espíritu Santo es exactamente igual que el Padre y el Hijo en qué cosa, en estas características. ¿Cuáles características? Pues las que acabamos de ver con respecto a la moralidad, la autoridad, la inteligencia, la racionalidad, las emociones, la voluntad, etcétera. ¿Ok? Es con respecto a eso. Así como el Padre tiene tales características, tales rasgos, ¿sí? De personalidad, y el Hijo también, pues también se encuentran en el Espíritu Santo. Fíjense, en consecuencia, noten, en consecuencia, ¿qué cosa? En consecuencia, el Espíritu Santo no es, ¿qué no es? Algo místico, misterioso, ¿sí? Algo allí que no se puede saber, no se puede descubrir, ¿sí? Algo oculto, algo así místico, indefinido o etéreo, insustancial, ¿no? No, no. Tampoco el Espíritu Santo, tampoco es el Espíritu Santo, que no es la mente, la disposición o el poder de quién, del Padre o de Cristo, como si el Espíritu Santo fuese una cualidad de ellos, una cualidad de ellos, en este caso, sea el poder de ellos, ¿ok? No, 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 no. El Espíritu Santo no es la mente, no es la disposición, no es el poder del Padre o de Cristo. ¿Qué más no es el Espíritu Santo? ¿Qué más no es? No es una influencia impersonal que se ha distribuido dentro del cuerpo de todo cristiano, ¿sí? Tampoco es una influencia que en el momento del bautismo, bueno, vino el Espíritu Santo y entró al cuerpo del cristiano y él está allí, habita, amor ahí en él y bueno, ahí está guiándolo, ¿no? Está orientándolo, está influenciándolo a él, aparte de la voluntad, aparte
de las intenciones del cristiano, aparte de la palabra de Dios, aparte de la conciencia, de la inteligencia del cristiano, aparte del libre albedrío. No, es algo que está allí dentro del cristiano, ¿no? Tampoco el Espíritu Santo no es una influencia impersonal que se ha distribuido dentro del cuerpo de todo cristiano. El Espíritu Santo no es la Biblia, no es la Biblia como tal, no es el Nuevo Testamento, no es la palabra escrita, como si el Espíritu Santo se hubiera materializado en la Escritura. Tampoco el Espíritu Santo no es eso. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno, en este primer punto estamos viendo que el Espíritu Santo es ¿qué cosa? ¿Es qué cosa? Bueno, una persona divina, como lo es el Padre y el Hijo. Fíjense, eso es el Espíritu Santo. Es una persona divina, como lo es el Padre y el Hijo. Inciso B. Luego, fíjense bien, aquí viene una pregunta. ¿Es legítimo usar los términos persona o personalidad en relación con la deidad? Porque hay quienes tienen ciertos recelos, ciertas dudas, ciertos escrúpulos, ¿sí? En decir, no, es que la Biblia no dice que el Padre es una persona, que el Espíritu Santo es una persona, que el Hijo es una personalidad como tal, no se debe identificarse a ellos, atribuirle a ellos, mejor dicho, esta palabra de persona o personalidad, porque ellos son Dios, etcétera, etcétera. ¿Ok? Sin embargo, vamos a ver la evidencia en el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento, aparte de mis presuposiciones, ¿no? De mis ideas preconcebidas o de mis recelos o mis dudas de que no se puede usar el término, la palabra persona. Sucede lo mismo con la palabra o el término Trinidad. Algunos también tienen en su mente esa concepción personal de que no se puede emplear o decir que Dios es Trinidad. No se puede decir eso. No se puede decir eso, dicen algunos, porque la Biblia no hace mención de esa palabra, etcétera. Pero en las Escrituras tampoco se hace mención, por ejemplo, fíjense, tampoco se hace mención en las Escrituras de los términos tales como omnipotencia, ¿sí? La omnipotencia, que Dios es omnipotente. Tampoco leemos en la Biblia que Dios es omnisciente. Tampoco leemos en la Biblia que Dios es omnipresente, ¿sí? Que Dios es impecable, ¿no? Que Él es el ser autoexistente, el ser inoriginado, ¿no? Tampoco leemos eso en la Biblia, no se lee en la Biblia de que Dios es inmutable, así, Dios es inmutable como tal, y otros atributos de Él que se expresan y se describen con ciertas palabras. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque el Nuevo Testamento, ¿sí? Bueno, en este caso, si nos referimos solamente al Nuevo Testamento, están allí los conceptos, En las Escrituras están las enseñanzas que nos permiten entender y obvio, llegamos a la conclusión de que ciertamente Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmutable, impecable, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es lo mismo aquí, aunque
la palabra persona como tal en la Reina Valera 60, en la Biblia de las Américas, en la versión internacional o en alguna otra, no aparezca la palabra persona, la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo, o que ellos tres son seres con personalidad. Aunque eso no aparezca allí en tales versiones, si hay versiones y hay una palabra en el texto griego que al traducirse como persona es correcto, es legítimo, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ver aquí la evidencia de cómo algunos escritores inspirados, escritores del Nuevo Testamento, inspirados, hicieron uso de un término para indicar que los seres divinos, es decir, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son personas o seres con personalidad. Fíjense, este vocablo es la palabra griega prosopón. Es la palabra griega prosopón, que es traducida también por rostro en algunos pasajes. Por ejemplo, allí en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12, y en Apocalipsis, capítulo 6, verso 16, aparece la palabra prosopón relacionada con los seres de la deidad, ¿sí? Y se traduce en la Reina Valera como rostro, pero rostro también se traduce como faz, ¿sí? Como semblante, como apariencia, ¿de qué? De una cara, de un ser. Es el semblante, es la apariencia, es el rostro de alguien, de una persona, en ese caso. No una persona humana, ojo con eso. Aquí no estamos hablando de que ellos son personas humanas, ¿sí? No tiene usted por qué pensar que la palabra persona, en este caso, en el contexto bíblico, en el contexto teológico, vamos a llamarle así, en el contexto teológico, usted no tiene por qué pensar que la palabra persona tiene uso exclusivo, una aplicación exclusiva a los seres humanos. No, señor. En el contexto teológico, en el contexto de la doctrina de Cristo, en el contexto de la Biblia, podemos usar la palabra prosopón, es decir, rostro o persona, aplicado a los seres de la deidad. Fíjense. Vamos a ver eso en dos pasajes. Vamos a ver eso en dos pasajes, en una versión de la Biblia del Nuevo Testamento en particular. Dice así el siguiente pasaje, donde encontramos, pasaje que contiene la palabra prosopón. Prosopón, fíjense. Mirad, dice Jesús. Mirad que no despreciéis a uno solo de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos, está hablando Jesús, siempre contemplan la prosopón de mi Padre que está en los cielos. Bueno, Mateo 18:10, Mateo 18:10. Este pasaje, en esta versión del Nuevo Testamento, traduce la palabra prosopón no como rostro, no como faz, ¿sí? Sino como persona, Fíjense, ahí está. Dice que los ángeles en los cielos siempre contemplan la persona, hablando Cristo, dice la persona de mi Padre, no la persona humana de mi Padre. No, ya dije eso y expliqué al respecto. Sino la persona de mi Padre, porque el Padre, bueno, él posee, ¿sí? Características, cualidades, rasgos de personalidad o de persona, ¿ok? Vamos a ver el siguiente pasaje. Porque el Dios, dice Pablo, porque el Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz,
el que dijo esto por su autoridad y poder, es quien Dios resplandeció en nuestros corazones, es decir, en nuestro entendimiento, en nuestra conciencia, ¿para qué cosa? Para iluminación, que resplandeció, que se iba a iluminar. Bueno, el conocimiento de la gloria, de la grandeza, de la majestuosidad de Dios, ¿en quién? ¿En quién? En la persona de Jesucristo. Ahí está. Ahí tenemos esa versión del Nuevo Testamento, donde en el texto griego aparece la palabra prosopón, que aquí en esta versión se traduce como persona de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, esos textos a Jesús y al Padre, y ya vamos a ver cómo inferimos que también al Espíritu Santo se usa un término allí en las Escrituras relacionada a ellos, atribuida, adjudicada a ellos, un término donde se puede traducir como persona, porque los seres de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poseen cualidades, atributos, rasgos, características de personalidad. ¿Ok? Fíjense lo siguiente aquí en el bosquejo. En el siguiente pasaje, es decir, el de 1 de Pedro 3:12, se le atribuye al Señor propiedades o características de una persona humana. Eso se conoce como antropomorfismo. El antropomorfismo, es decir, las formas del rasgos, formas, características de los hombres que se le adjudican, se le atribuyen al Señor. Vamos a ver el pasaje, fíjense. Esto no significa, ojo con esto, esto no significa que el Señor sea una persona humana. No. De hecho, los humanos, nosotros los hombres que tenemos tales características, es por causa de nuestra creación que proviene del Creador. Es decir, nosotros somos el producto de lo que Él es. Nosotros somos ese producto de lo que Él es. Él posee esas características, Él posee esas cualidades, Él posee esos rasgos de personalidad. Y bueno, Él colocó eso en su creación humana, así como también en los ángeles. La diferencia entre nosotros y los ángeles es que nosotros tenemos un cuerpo terrenal, ellos tienen un cuerpo celestial, ¿ok? Pero estos rasgos, estas características, estos atributos de personalidad se encuentran en estas creaciones del Creador, porque Él es la fuente, Él es el origen de estas características, ¿ok? Fíjense, vamos a leer este pasaje de 1 de Pedro 3:12. Dice así, porque los ojos del Señor, ¿tiene ojos el Señor? No, no tiene ojos humanos como tal, no tiene ojos humanos, así como tampoco tiene manos o tiene pies, ¿sí? Tampoco, pero ahí dice, ¿verdad? Los ojos del Señor están sobre los justos. Bueno, ¿y por qué se emplea el término ojos? Ya lo vamos a ver. ¿Y sus oídos? ¿Tiene oídos el Señor? ¿Tiene oídos humanos el Señor? No, no tiene oídos humanos. Pero dice aquí la Escritura, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro, o sea, prosopón, ahí la palabra griega es prosopón, es decir, la persona del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Fíjense allí, en el bosquejo. Esto no quiere decir, ¿qué cosa? Lo que dice el texto de ojos, oídos y rostro o persona. Esto no quiere decir que Dios es un ser humano, que es una persona humana que posee tales cosas como los hombres. No, señor. Sino que Él posee cualidades o rasgos de personalidad. Es decir,
Él ve y oye. Él ve y oye, ¿sí? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Él emplea los términos ojos, los términos oídos y luego rostro, prosopón, persona, para indicar que el Señor, el Eterno, el Altísimo, ¿sí? El omnipotente, el omnipresente, el omnisciente Dios, el impecable, el inmutable, bueno, él tiene estos rasgos, estas características, así como los seres humanos. Ahora, fíjense, nosotros los seres humanos, poseemos tales atributos debido a que fueron o fuimos, nosotros los seres humanos, fuimos hechos a semejanza del Creador. Lo mismo sucede con los ángeles. Cuando la Biblia dice que hemos sido hechos a semejanza e imagen de Dios, no se refiere a este cuerpo físico, no se refiere a este cuerpo físico, ¿no? Se refiere de que somos seres morales como lo es Dios, de que somos seres inteligentes, racionales como lo es Dios, de que somos seres con voluntad, con intención, con disposición como lo es Dios, que somos seres, que ejercemos autoridad también como Dios y que tenemos emociones como Dios. En ese sentido, fuimos hechos a semejanza e imagen del Creador, que somos también espíritu, como lo es Dios. También, así hemos sido hechos. Y todas estas cosas que acabo de mencionar, pues son características, son rasgos, son cualidades, atributos de personalidad que él, siendo la fuente, el origen de ello, puso en su creación humana y angelical. Entonces, en ese sentido es que usamos el término persona o personalidad en relación a la deidad, en este caso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Numeral 3, fíjense, en consecuencia, permítame tomar un poco de agua, en consecuencia, y dada la evidencia escritural anterior, podemos concluir que es legítimo. ¿Qué es legítimo? ¿Qué es correcto? ¿Qué es legal? ¿Qué está autorizado? Así como dijo el hermano Álvaro en su oración. Bueno, atribuirle el término persona en sentido representativo, porque no estamos hablando de persona humana, sino en el sentido de las cualidades, los atributos de personalidad. Bueno, es legítimo adjudicarle tal término al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque son seres con personalidad, son seres con personalidad. En ese sentido, el uso de dicha palabra, o sea, persona o personalidad, no debe interpretarse, ¿cómo no debe interpretarse? Como hablando de personas humanas, no señor, sino más bien de personas divinas que poseen personalidad o características propias de una persona, cuestión que no está en los animales, ni en las plantas, ¿no? Ni en el sol, ni en la luna, ni en las estrellas, ni en la tierra, ni nada. ¿Ok? Estas son cualidades propias del atributos, rasgos, características propias del Creador que fueron puestas, fueron infundadas allí, fueron dadas, él como la fuente a la creación humana o angelical. ¿Ok? En ese sentido, entonces, ellos son personas divinas, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Numeral 4, por tanto, y al observar en el Nuevo Testamento cómo los escritores inspirados describen las características de personalidad del Señor, y noten, y siguiendo la ley de equivalencia, fíjense lo que vamos a hacer aquí. Entonces, ¿qué cosa? Repito, ya que podemos observar en el Nuevo Testamento que los escritores inspirados describen la personalidad del Señor de cierta forma, de cierta manera, ¿sí?
y siguiendo la ley de equivalencia o de igualdad, ¿sí? Entonces, al encontrar las mismas descripciones en el Espíritu Santo, aun cuando es otro distinto al Padre y al Hijo, concluiremos que vamos a concluir. ¿Qué vamos a concluir si encontramos en el Nuevo Testamento los mismos rasgos, las mismas características, los mismos atributos, las mismas cualidades de personalidad? ¿Qué vamos a concluir si encontramos eso, como lo vemos en el Padre y en el Hijo? Si encontramos tales cosas en la persona, en el Espíritu Santo, ¿qué vamos a concluir? Bueno, concluiremos ¿qué cosa? Que el Espíritu Santo es una persona o un ser con personalidad, como lo es el Padre y el Hijo. ¿Ok? Vamos a concluir eso y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Hoy no lo vamos a ver. Inciso C. Ahora bien, ¿qué cosa? Fíjense, ahora bien. Y dado que se afirma en este estudio que el Espíritu Santo no es un qué, una cosa, no, ¿sí? Ya vimos que no es un qué, una cosa, sino más bien un quién. El Espíritu Santo es un quién, una persona. ¿Cuáles son los atributos? ¿Cuáles son los atributos? ¿Cuáles son esos rasgos, esas características de personalidad que la Escritura le adjudica al Espíritu Santo que demuestran qué cosa? Que demuestran que Él, el Espíritu Santo, es una persona y no una fuerza impersonal. ¿Sí? ¿Cuáles son esas características, esos rasgos? Esta es una pregunta que nos las vamos a responder a partir de la siguiente sesión de estudios. Hoy no. Fíjense, además bueno, de lo que nos vamos a responder con la pregunta anterior, además de eso, de lo que nos va a decir la respuesta y que nos enseña, bueno, los puntos siguientes demostrarán, ¿qué van a demostrar? Van a demostrar la identidad individual. Ojo con esto. Esto es importante. La identidad individual del Espíritu Santo en comparación con el Padre y con el Hijo. Esto es, el Espíritu Santo no es el Padre ni es el Hijo, como enseñan los de la iglesia pentecostal unitaria, los solo Jesús, los del nombre, los que siguen la doctrina de Sabelio, de este religioso del siglo III, que llegó a enseñar, bueno, que Dios era una sola persona, que esa persona era Jesús, y Jesús en el Antiguo Testamento era el Padre, y Jesús era el Hijo, y luego a partir de Pentecostés, Jesús es el Espíritu Santo. No, aquí vamos también a aprender la identidad individual del Espíritu Santo, ¿sí? En comparación, en este caso, con el Padre y el Hijo, que ellos también tienen su identidad individual. Entonces, vamos a ver aquí en las siguientes sesiones de estudio, vamos a ver que el Espíritu Santo no es el Padre, ni es el Hijo, es otro distinto y aparte de ellos, pero siendo junto con ellos, con el Padre y con el Hijo, parte, fíjense bien, parte esencial e integral en la deidad. Vuelvo a repetir, los puntos siguientes demostrarán la identidad individual del Espíritu Santo en comparación con el Padre y con el Hijo. Esto es, el Espíritu Santo no es el Padre ni es el Hijo, es otro distinto, aparte de ellos, pero, fíjense lo siguiente, pero siendo junto con el Padre y junto con el Hijo, juntos, parte esencial e integral en la deidad. Es decir, ellos tres son la Trinidad. ¿Ok? Aquí tenemos un gráfico, podemos verlo, ¿sí? Aquí está. Y
en ese gráfico, ese diagrama, podemos observar que está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, ¿no? Es un solo, podemos decir como un triángulo, es un solo triángulo aquí en esta representación acerca de la Trinidad, un solo triángulo como es un solo Dios, pero ese Dios, ¿sí? En él están pues el Padre, que no es el Hijo, está el Hijo, que no es el Espíritu Santo, está el Espíritu Santo, que no es el Padre, y así entre ellos. Pero ellos tres son el un Dios, ¿ok? Esos pasajes que tenemos allí. El de Primera de Juan, capítulo 1, verso 3, bueno, nos muestra la distinción de personas, la individualidad del Padre en contraste con el Hijo. Luego tenemos otro texto, el de Mateo 3, 16, 17, donde, bueno, vemos lo mismo, la individualidad, la distinción de personas entre el Padre y el Espíritu Santo. Y luego tenemos Juan 14, 16, donde también ese pasaje nos muestra la individualidad, la distinción entre el Espíritu Santo y el Hijo. Pero ellos tres son el un Dios, ¿ok? Ahora, este estudio no tiene que ver con el Padre ni con el Hijo, ¿no? El estudio tiene que ver con el Espíritu Santo, que estamos tratando aquí en esta primera parte acerca de su personalidad. Es decir, y ya para terminar, el Espíritu Santo que es parte de la deidad, parte de la Trinidad, ¿sí? Él posee rasgos, características, atributos, cualidades, ¿sí? De personalidad, así como el Padre, y de la misma manera, así como el Hijo, de modo tal que hasta aquí podemos concluir que el Espíritu Santo no es una cosa, no es una fuerza o influencia impersonal, no, sino que es una persona o un ser con personalidad, así como lo es el Padre y el Hijo. Entonces es lo que podemos concluir hasta el día de hoy en esta primera parte que comenzamos tratando la personalidad del Espíritu Santo. Así que, hermanos, muchas gracias por su atención y bueno, ya continuaremos después para seguir tratando este tema.